All right. For the recording, welcome Tras la back. grabación, bienvenidos de regreso. ACI Somos course 6 ACI, curso número class number 6, clase número 9, on October 3rd, 2024. el 3 de octubre Let's de gather our minds 2024. present Vamos a reunir nuestras and mentes aquí bring como our attention usualmente to lo my hacemos, trayendo la breath atención a tu again. respiración hasta que escuches mi voz otra vez. Now bring to mind that being who for Trae a tu you mente ahora a ese represents ser que ultimate para ti es love, la ultimate manifestación del amor, compassion, ultimate la wisdom. compasión y la sabiduría insuperables. And see them there with you Velos ahí just by way contigo, of your thinking of them. solo por pensar en ellos. They are gazing at you with their Te está mirando unconditional love for con you. su amor incondicional por ti. Smiling at you with their holy Te compassion. sonríe con su sagrada y grandiosa compasión. Their wisdom radiating from them. Su sabiduría irradia de ellos. That beautiful golden glow Ese encompassing you from hermoso inside. resplandor dorado te envuelve en su luz. And then we hear them say, Y los escuchamos decir, bring to mind someone you know who's hurting in some trae way. a tu mente a alguien que conozcas que esté sufriendo de alguna manera. Feel how much you would like to be able to help them. Siente que tanto te gustaría ser capaz de ayudarlos. Recognize that the worldly ways we often Reconoce fall short. que cuando lo intentamos de maneras mundanas, nos quedamos cortos. How wonderful it will be Qué maravilloso va a ser when we can also help them cuando podamos ayudarlos también, in some deep and de una ultimate manera way, que sea profunda y a definitiva, way through which they will una be able to manera a través stop de their la cual distress forever. vayan a poder eliminar su sufrimiento para siempre. We're learning that that is Estamos possible. aprendiendo que eso es posible. We're learning how it's possible. Estamos aprendiendo cómo es posible. And so I invite you to grow that wish Así que te invito a into a crecer ese desire. deseo en un anhelo.
longing into an y intention. ese anhelo en una intención. And with that intention, turn your mind back Con esa to your precious intención, holy guide. vuelve a enfocar tu mirada en tu We guía know that precioso, they know sagrado. what we need to Sabemos que know, ellos saben lo que what we necesitamos need to saber, learn yet, what lo que we need necesitamos to do, aprender, lo que necesitamos todavía and who hacer can para help us convertirnos know en alguien que pueda in this ayudar a deep esta otra and persona de ultimate una way. manera que sea And so profunda we y ask them, definitiva. Así que les please teach pedimos, us por that. favor, enséñanos eso. And they are so happy that we've Están asked tan and that felices que they les pedimos que por supuesto acceden. our gratitude arises. Nuestra gratitud surge. We want to offer them something Queremos exquisite. ofrecerles algo exquisito. So we think of the perfect Así que world that they're pensamos en teaching el us how mundo to perfecto create. que nos están enseñando cómo crear. We imagine we can hold it in our hands, Imaginamos que podemos give it to sostenerlo en them, nuestras manos y se los ofrecemos, following it with our promise to practice seguido what de they la teach promesa us, de practicar lo que nos using our enseñan, refuge prayer. usando nuestra plegaria de refugio para hacer esa promesa. Here is the great earth, Aquí está la filled with gran great tierra, incense llena de and incienso fragrant fragante y flowers, cubierta de un manto de the flores. great mountain, La the gran heavens, montaña, los cuatro wearing the jewels of the continentes, sun. vistiendo las joyas del sol y la luna. In my mind, I make them the En mi paradise mente of los hago el Buddha paraíso de un and offer Buda. it all to you. Te lo ofrezco todo a By ti. this deed, may every Por living esta being acción que cada experience ser the pure vivo world. experimente el mundo Idam puro. Guru Idam Ratna Guru Ratna Mandalam Mandalakam Niryatayami. I go for refuge Tomo until I am refugio hasta que beamed me to ilumine the Buddha, en the el Buda, el Dharma, Dharma y and la the comunidad Sangha. más elevada. Through the merit that I A do in través del sharing mérito this que hago en lesson, compartir esta clase y lo may we demás, reach Buddhahood for the que sake of alcancemos la budeidad por el bien de cada ser I go vivo. for refuge until Tomo I am refugio hasta que me to the ilumine Buddha, en el the Buda, Dharma, el and the Dharma y la Sangha. comunidad más elevada. Through the merit that I A do través del in mérito que sharing this hago en lesson, compartir esta clase y lo may demás, we reach Buddhahood for the que sake logremos of la budeidad por el bien de cada ser I go vivo. for refuge until I am Tomo refugio hasta que me to the ilumine Buddha, the en Dharma, el Buda, el and the Dharma y la Sangha. comunidad más elevada. Through the merit that I A do través del in mérito sharing que this hago en lesson, compartir esta clase y lo may demás, all beings reach que their todos los Buddhahood seres for the alcancen su benefit of despertar every absoluto single por el one of them. beneficio de cada uno de los demás. So why doesn't the truth of suffering exist in a Buddha paradise? ¿Por qué no existe la verdad del sufrimiento en el paraíso búdico? Joanna. Joana, porque las semillas que sembramos vienen de la ignorancia y ese es el karma que está perpetuando la ignorancia, pero los Budas ya no tienen este componente de la ignorancia, ya es solamente mérito, Good. no hay ninguna ignorancia, no hay semillas de No ignorancia, afflictions. ni karma, ni aflicciones mentales, ni emociones negativas. Then we learned about, Luego aprendimos like once we understand que una vez que entendemos karmic seeds and how they ripen de into semillas kármicas y cómo suffering and florecen more en suffering, sufrimiento y más we realized sufrimiento, that how we nos damos these cuenta karmic de seeds is by what cómo we hacemos think, esas semillas do, kármicas, say que es por towards lo que others. pensamos, decimos y hacemos So if we hacia put los two and demás. two together, Y si unimos we may estas dos back into, cosas, oh, entonces pensamos, I've got oh, some nasty seeds tengo unas cuantas here malas semillas from de being cuando a tenía 2 teenager, años, just de in cuando this era life. adolescente, y eso es solo de Let esta alone vida. every lifetime before, Imagínate todas las vidas where I antes, still didn't know any better. cuando Do tampoco I have sabía to, estas cosas. am I doomed to have to experience the Tengo que ripening sí of o sí every single one? experimentar los florecimientos de cada una de estas semillas. Or is there something we can do about it? ¿O hay algo que puedo hacer acerca de esto? ¿Hay algo que podamos hacer acerca Something de we esto? can do about it, right? Sí, hay So the algo que quiz podemos question hacer. asks, Entonces, esa era la what are pregunta those del quiz. four ¿Cuáles forces of son esas purification and 4 what's fuerzas their de source? So all we purificación have y to do cuál is es su fuente? Así que todo list lo que them tenías up que then, hacer es plus listar the source. los nombres So y la what's their fuente. source?
¿Cuál es la fuente? Jessamine Kappa made them up, right? Jason Kappa las inventó, ¿verdad? No. No, Buddha, I read Joanna's lips. no. El Buda. Leí los labios de Joanna. Forces of El Sutra de las 4 fuerzas o las 4 prácticas del Lord Buda, que significa been around for a while. 500 años antes de Cristo. Esto ha existido por mucho tiempo. Then the four forces of purification. Las 4 fuerzas de Force of fish, purificación, force of vinegar, the force of la hydrogen fuerza del peroxide, vinagre, the del, force of del salt and peróxido, del cloro y del agua, ¿verdad? water. No, Claire says no. It's some other No, four. Claire dice no, son otras 4 fuerzas. Who's gonna say yes? Whoever says yes gets to answer. Que sea que diga sí, puede responder. Son otras 4, ¿verdad? John, I saw you nod. You're up. What are the others? Joana, te vi a sentir. ¿Cuáles son las 4? So it's the foundation force, Es de los fundamentos o de la base, force of regret, se apoya en la vacuidad y luego es la fuerza del arrepentimiento, de la restricción de ya no hacerlo más y luego algo como para compensar del antídoto. Sí, perfecto, gracias. Luego el sutra dijo, la persona que lee, estudia el sutra va a sufrir muchísimo. ¿Por qué dice eso? Si dijeran eso en la promoción del curso, ¿hubieras venido a clase? Entonces, ¿qué es lo especial acerca del sutra del cortador de diamantes? ¿Qué, Nati? No puedes suspirar. Nobody can hear. Propels our past Propele to ripen. nuestras malas semillas pasadas para florecer más rápido, para que entonces podamos We can avoid going to the lower evitar realms ir a los reinos inferiores en la próxima vida. Pero dice que solamente, en lugar de ir a los reinos bajos, y se te puede dar un dolor de cabeza. ¿Por qué me está pasando más de un dolor de cabeza? Sí, no es literal que solo vas a tener dolores de cabeza. Esas malas semillas van a florecer como algo, como un dolor de cabeza en lugar de una vida en el infierno. Entonces, las enseñanzas originales de Geshe-la, él dijo que uno de sus estudiantes ahí llegó en un momento y dijo, wow, Geshe-la, es verdad que esto te va a hacer sufrir, porque yo estaba escuchando el audio de la clase número 6 en mi auto y mi auto se prendió fuego. Y pude salir del auto y estar a salvo. Y el audio se derritió, se destruyó. Y estaban diciendo esta historia con mucha felicidad. No estaban, o sea, como quejándose. Estaban diciendo, Geshe-la, mi auto se prendió fuego, se destruyó. Y estaban así como de, sí, porque entendieron el beneficio de florecer una cosa que sería muy mala como algo menos malo de lo que hubiera sido. Si esas semillas hubieran quedado ahí guardadas por más tiempo. Así que incluso en esta vida, si hay semillas para que algo se queme, algo tuyo se queme, podría haber sido su casa, ¿no? Por ejemplo, si fuera unos años después, podría haber sido su ciudad. Si fuera un año más tarde, podría haber sido un infierno por eones. Sí, se quedaban ahí esas semillas. Y Geshe la estaba compartiendo la historia porque decía que la persona estaba súper feliz. No solamente de que sucedió, pero más bien el por qué. ¿Por qué el cortador del diamante hace eso y no Pramanavartika? El texto de lógica es bastante virtuoso, ¿no?
los textos de lógica también son virtuosos, pero no te promocionan estudiar, no te promocionan que si estudias esto te abroches el cinturón. Hay algo especial acerca de estudiar sabiduría, va a cuidar, porque estudiar sabiduría es el antídoto más fuerte. Si necesitas elegir un antídoto para el mal karma, estudia, medita en vacuidad, enséñale a alguien sobre vacuidad, porque es la cosa más fuerte que niega las semillas negativas, porque directamente niega la ignorancia que estaba en esas semillas cuando fueron sembradas. Estudiar vacuidad no es suficientemente fuerte para destruir esas, para lastimar esas semillas del todo, pero es suficiente como para moverlas un poco. Es como alguien me, es como que esas semillas sienten que algo está viniendo detrás de ellas y como que se empiezan a mover y pues y se abren. A partir de ahora, cuando una cosa mala te suceda, de verdad quiero motivarte para que en algún momento fuerces este pensamiento. Bueno, mejor que una vida en el infierno, ¿no? Y sigue tu camino. Continúa, quéjate si quieres, pero haz esta declaración. Esto podría haber sido mucho peor. Cambia nuestra interacción. Muy bien, estamos en la clase ahora número 9. Lo que sigue en el sutra es que Subhuti le pregunta a Lord Buda, ¿cómo deberíamos nombrar esta enseñanza? ¿Cómo deberíamos llamar a este sutra? Todavía no es un sutra porque Buda lo está recién enseñando. Pero Subhuti sabe, ¿no? que va a quedar en la historia guardado, va a ser escrito y va a ser un libro. Yo creo que él está pensando, ¿no quisiéramos escuchar eso? Sí, cuando queramos escuchar esto otra vez, ¿qué deberíamos de pedir? ¿Cómo lo deberíamos llamar? Y Buda dice, buena pregunta, llámalo Prajna Paramita. Prajna Paramita. Prajnaparamita is the Sanskrit. Prajna Paramita es en sánscrito. Perfección de la sabiduría es lo que sabemos. En tibetano es Sherabki Parolu Chimpa. Sherabki Parolu Chimpa. Sherab es sabiduría, Parolu Chimpa es que ha ido del otro lado, ha pasado del otro lado. Esa es la traducción de Paramita. Lo llamamos perfección de la sabiduría. Deberíamos llamar esta enseñanza, ¿cómo deberíamos llamarlo, Buda? Llámalo la perfección de la sabiduría. Pero para el momento en el que fue por primera vez escrito, que hasta donde sabemos históricamente su primera impresión fue en 878 en la dinastía Tang. Fue mucho antes que en Alemania, cuando que el primer libro fue impreso en 1300 y algo, es lo que yo aprendí en la escuela, ¿verdad? Perdón, Joana, que justo es Alemania, pero a lo que me refiero no, a ver, espérate, habían libros impresos mucho antes, muchos años antes. Y el Sutra del Cortador de Diamantes aparentemente, históricamente, fue el primer libro de todos. Para ese momento,
alguien tenía el título, el Sutra del Cortado de Diamante, porque eso fue como se llamó este libro impreso, no se llamó Prajna Paramita, lo que sea que hubiera sido eso en chino. Y ya escuchamos, ¿no es un poco loco llamar a un libro o titular un libro con palabras que ni siquiera son mencionadas en el libro jamás? Significa que alguien en el camino conectó todos los puntos entre la analogía del diamante y la vacuidad. Y eso impactó la experiencia y el impacto que la experiencia directa de la percepción de la vacuidad tiene en la mente de una persona. Y de alguna manera, sospecho, estaban en su meditación y dijeron, bueno, vamos a imprimir este libro, necesita un título así que enganche, ¿qué título deberíamos usar? Nadie va a entender Prajna Paramita, no lo van a querer leer. Y el Buda dijo, bueno, llámalo el Sutra del Cortador de Diamantes. Pero quedó, se pegó. Y todo el mundo lo llama el Cortador de Diamantes. Muchas personas lo llaman el Sutra del Diamante. No lo llamen así, llámalo el Sutra del Cortador de Diamantes. Así es como lo llamó, no es como lo llamó el Buda. El Buda lo llamó Prajna Paramita. ¿Qué es lo que realmente significa Prajna Paramita? Sí, ya sabemos, perfección de la sabiduría, pero hay diferentes maneras en que ese término se usa. 4 cosas que podemos decir o querer decir con esa frase, que pueden significar esa frase. Lo ves en la literatura. Hay 4 tipos de perfección de la sabiduría, pero no es realmente 4 tipos diferentes de perfección de la sabiduría, más bien son 4 diferentes significados de ese término. Uno de ellos se llama la perfección de la sabiduría natural. La perfección de la sabiduría natural. Cuando usan ese término, la perfección de la sabiduría natural, es un sinónimo para vacuidad. La perfección natural de la sabiduría, entonces, es algo que no es mental, no es físico y nunca ha inspirado un estado mental negativo, jamás, en alguien que esté experimentándolo directamente. Y dicen que no hay nada más que puedas decir acerca de eso, pero siguen diciendo más cosas. Geshe la estaba tratando de describir cuando usaron el término perfección de la sabiduría natural, a lo que se refieren es a la realidad insuperable. Que no, a la falta de naturaleza propia de todas las cosas que existen o de cualquier cosa que existe. Esa realidad insuperable es no causada, no cambiante, no producida, no fluctúa. Es una absoluta ausencia de la naturaleza propia. 100%. 100% realidad insuperable. El instante que la realidad engañosa, iba a decir está presente, pero más bien aparece, surge, con cada cosa que aparece, que surge, esa cosa es 100% perfección de la sabiduría natural. Tiene su perfección de la sabiduría natural, tiene su vacuidad.
Así que esta perfección de la sabiduría natural es el hecho de que cualquier cosa existente no es nada más que la experiencia del proyector, del que proyecta. Todas estas diferentes maneras de tratar de decir lo que tratamos de decir cuando decimos perfección de la sabiduría natural, y a lo que nos referimos cuando hablamos de realidad insuperable, y a lo que nos referimos cuando decimos vacuidad. Otra cosa que queremos decir cuando decimos perfección de la sabiduría es textural, o sea, el texto. Es una palabra rara, pero lo que significa es los libros escritos, los audios, videos, las enseñanzas verbales, la colección de sutras y comentarios que presentan sin error el camino Mahayana. El texto de la perfección de la sabiduría no es cualquier texto de Dharma. Es específico a Mahayana, enseñanzas de Mahayana compartidas sin error. Pero incluso más específico que solamente Mahayana son las enseñanzas sobre vacuidad, son enseñanzas Mahayanas sobre vacuidad. Ellos necesitan clarificarlo como enseñanzas de Mahayana sobre vacuidad, porque la manera en la que se enseña vacuidad es diferente de las otras escuelas bajas. La vacuidad que uno experimenta directamente si lo hacemos por las enseñanzas de las escuelas más bajas es idéntica que la vacuidad que tú experimentas de estudiar y meditar con las enseñanzas de la escuela más alta, pero el impacto que va a hacer en ti después cuando sales es diferente. Entonces tenemos la perfección natural de la sabiduría, que se refiere a la realidad insuperable, que es una ausencia absoluta de naturaleza propia, una ausencia. Tenemos el texto llamado perfección de la sabiduría, que es una cosa física, una cosa positiva, una cosa que aparece. Eso significa que está cambiando, que es producida, que está produciendo algo más, y también significa que puede ser destruida. El tercer significado el camino perfección de la sabiduría. ¿Se acuerdan cuando usamos la palabra camino? Tal vez estamos hablando de las prácticas que haces para llegar a algún lado. O tal vez vamos a estar hablando de las realizaciones que tuviste, que obtuviste a través de practicar en ese camino. Entonces aquí la palabra camino se está refiriendo a la realización. Llaman a este camino de perfección de la sabiduría, que es la sabiduría de un bodhisattva imbuida con sabiduría y método. Y es como no puedes definir una palabra usando la misma palabra dos veces o usando la palabra que estás tratando de definir en tu definición. Es como, incluso en mi clase de tercer grado me hubieran dicho, no, eso está mal, así no se puede definir. Pero es importante poder aclarar que el bodhisattva del que estamos hablando es un bodhisattva del camino Mahayana. Y entonces es como que hay otra clase de bodhisattvas y eso sería una larga historia. Y sí hay otros. La sabiduría de un bodhisattva imbuida con sabiduría y método. Sabiduría y método son palabras código para este matrimonio de visión correcta y bodhicitta engañosa. La bodhicitta engañosa es cuando tenemos en mente, en corazón,
lo que nos referimos, lo que tenemos en mente y lo que nos referimos cuando decimos quiero llegar a la iluminación por el beneficio de todos los seres sintientes. Todo el significado que le estamos dando a toda esta serie de frases es a lo que nos referimos cuando hablamos de bodhicitta, de la bodhicitta que está hecha de visión correcta y bodhicitta. Y a eso es lo que nos referimos cuando decimos sabiduría y método. Y luego sabiduría en un bodhisattva cuyo corazón está imbuido de este método y esta sabiduría específicamente en el camino elevado, específicamente específicamente para las personas que quieren alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Ese estado mental es lo que llamamos el camino de la perfección, camino perfección de la sabiduría. Ese es un estado mental. Es un estado mental, o sea que es una cosa positiva, o sea que es una cosa que cambia, momento a momento, cambiando, cambiando, cambiando. La cuarta cosa a la que nos referimos cuando decimos perfección de la sabiduría es el resultado perfección de la sabiduría. El resultado perfección de la sabiduría es otra manera de decir la omnisciencia de un Buda. El resultado, nuestra perfección de la sabiduría, en el resultado final, es la omnisciencia, porque nuestra omnisciencia es lo que distingue nuestra mente de nosotros como Buda y como Bodhisattva del nivel 8. Entonces es la omnisciencia de un Buda, una presencia o una ausencia. ¿Es una cosa positiva o una cosa negativa? No escuches estas palabras incorrectamente, ¿ok? ¿Es una cosa que aparece o es una falta de algo, una ausencia de algo? Tiene que ser una apariencia, ¿no? Tiene que ser algo que aparece. Es un estado mental. Es una cosa positiva, una cosa que aparece, es una cosa creada. Entonces es una cosa que cambia. ¿Cómo podrías estar percibiendo todas las cosas que existen todo el tiempo, al mismo tiempo, y su vacuidad, y que eso fuera cambiante? ¿Estás viendo todo al mismo tiempo? ¿Estás viendo todo al mismo tiempo, todo en una sola vez, una y otra y otra y otra vez? Y es como, así parece, ¿no? Está sucediendo momento a momento. La mente está cambiando momento a momento. De este momento al momento es que sigue todo el tiempo percibiendo todas las cosas que existen, pero todas esas cosas que existen también están cambiando. Es difícil, ¿verdad? Decimos así, omnisciencia, entiendo. Pero cuando tratamos como de realmente señalarlo a detalle, no lo llegamos a entender, pero estamos haciendo los drachis, y entonces así podemos tener algo con qué trabajar. De estos cuatro, la perfección de la sabiduría natural, que es la naturaleza vacía de todas las cosas, el texto de la perfección, el texto de la perfección de la sabiduría y el camino de la perfección de la sabiduría y el resultado perfección de la sabiduría. ¿Cuáles de estas o cuál de estas crees que es a la que se refiere Lord Buda cuando él dice, llamemos a esto la perfección de la sabiduría? Él está dando una enseñanza, ¿verdad? No es un libro todavía. Él está dando una enseñanza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos cuatro son la verdadera perfección de la sabiduría? Y es una pregunta un poquito diferente. ¿Es este el libro la verdadera perfección de la sabiduría?
Pero si nosotros miramos lo que hemos aprendido, lo que significa paramita, el Paroluchimpa, ¿recuerdan esto? La perfección de dar solo podría ser hecha perfectamente por un Buda. Y lo que caracteriza a un Buda es su omnisciencia. Entonces podríamos decir que la perfección del dar solo puede ser hecha por alguien que es omnisciente, que significa alguien que ya ha pasado del otro lado, que ya ha llegado al otro lado. Entonces hemos aprendido que paramita realmente sí significa haber pasado del otro lado, haberlo hecho, haber llegado ahí. En tiempo pasado ya debe haber llegado, pero luego estamos aprendiendo, tenemos la práctica de las 6 perfecciones que nosotros hacemos en nuestro camino hacia la budeidad. Y esas prácticas de las 6 perfecciones son las que me van a llevar al otro lado. Entonces las llamamos las 6 perfecciones, pero luego aprendemos que técnicamente no estamos haciendo las 6 perfecciones. Estamos practicándolas como perfeccionadoras para sembrar las semillas que pueden crecer en el florecimiento de nosotros, haber pasado al otro lado y lograr la budeidad por el resultado del mérito que hacemos por hacer estas prácticas como perfeccionadoras. Y luego aprendemos que técnicamente no estás haciendo estas acciones como perfeccionadores hasta después de haber tenido la percepción directa de la vacuidad con bodhicitta en tu corazón. Pero podemos decir que sigues haciéndolas como perfeccionadoras cuando tienes un poco de entendimiento de método y sabiduría en nuestro corazón, que entonces usamos para elegir las acciones que llevamos a cabo, para pretender que estamos perfeccionando las 6 perfecciones. Y esas semillas nos van a impulsar hacia nuestra percepción directa para que entonces podamos hacer esas mismas acciones como perfeccionadoras, para que entonces podamos llegar al lugar en donde podamos hacerlas como perfecciones, hacerlas perfectamente, cuando seamos Budas, haciendo nuestras 6 perfecciones. Entonces, no logramos la perfección y entonces dejamos el esfuerzo gozoso y la disciplina y la moralidad. No, continuamos haciendo esas cosas y por supuesto que somos tan buenos en eso para ese momento y la pasamos tan bien haciendo eso, nos divertimos tanto haciéndolo, que se vuelve espontáneo. Y entonces seguimos haciendo las 6 perfecciones cuando somos Budas. Así que Prajnaparamita significa ido al otro lado de esa sabiduría. Lo hice, lo logré, haberlo hecho. En ese caso, ¿cuáles de estas 4 son la perfección de la sabiduría de la que estamos hablando? Tiene que ser la 4ª, ¿no? La omnisciencia de nuestro futuro Buda. Es la perfección de la sabiduría que esta enseñanza nos está enseñando cómo alcanzar. ¿Las otras 3 no importan? No, no es eso. La perfección natural de la sabiduría es un componente necesario de todos los otros, incluyendo nuestra omnisciencia. Pero no es a lo que nos referimos cuando hablamos o cuando decimos perfección de la sabiduría, en el sentido de lo que estamos estudiando. La verdadera perfección de la sabiduría es esa omnisciencia de Buda. ¿Cuál de estas 4
es esta enseñanza. El cortador de diamante, lo que se llega a conocer como el Sutra del cortador de diamante. Sí, la número 2, dicen por ahí. Es el texto. Este texto, Perfección de la Sabiduría, es el nombre de una enseñanza acerca del tema Perfección de la Sabiduría. Y Geshe-la dijo, es como llamar un libro que se autorrepara. Como que ves un libro y su título es Autorrepararse. Automáticamente sabes que es un libro acerca de cómo arreglar un auto. Perdón, es reparación de autos, no autorreparación, sino reparación de autos. No es que ahí adentro de ese libro está la reparación de autos, es como, compras el libro y el auto va a estar arreglado. Eso no es lo que significa pensar que este sutra como sabiduría o pensar que este sutra es la sabiduría es tan tonto como pensar que el libro que se llama Reparación de Autos es reparación de autos. Es un libro acerca de eso, pero Geshe-la tomó un largo tiempo para describir eso. Incluso ahora, cuando me escucho a mí misma decirlo, pienso, ¿cometemos ese error? Pensar que el cortador de diamantes, el texto que nosotros escuchamos, nos va a arreglar. Y es como, no, bueno, yo no espero que mi libro arregle mi auto, pero yo espero que algo en las palabras de este sutra instantáneamente me haga entender. Probablemente sí estamos viendo de esa manera, ¿verdad? Geshe-la no hubiera pasado tanto tiempo intentando describirlo. Yo lo hice más corto, pero él lo explicó largo y tendido. Así que, ¿cómo deberíamos llamar esta enseñanza? Dice Subhuti. Y Lord Buda dice, llámalo perfección de la sabiduría. Y luego le dice a Subhuti, pero Subhuti, ¿esta perfección de la sabiduría existe? ¿Qué piensas que va a decir Subhuti? No, no, esta perfección de la sabiduría no existe. Y Lord Buda dice, claro, y por eso mismo es la razón por la cual lo podemos llamar la perfección de la sabiduría, ¿entiendes? Y entonces ahí está otra vez. Aquí está la enseñanza. Sabemos que va a ser un libro. Ahora es un libro. ¿Cómo lo llamamos? Llámalo la perfección de la sabiduría. ¿Y esta perfección de la sabiduría existe? No, esa es la razón por la cual lo podemos llamar la perfección de la sabiduría. Cuando dice, por eso podemos llamarlo la perfección de la sabiduría, significa que las palabras que pueden salir de nuestra boca y entonces nombrar la cosa, dice, no, dice, por eso es que pueden ser las enseñanzas de la perfección de la sabiduría, porque están viniendo de nuestras semillas floreciendo como eso para nosotros. Así que, vieron mi página del cortador de diamantes y yo pongo eso en mi mesa de picnic, en el parque circular de mi comunidad y alguien lo ve ahí. Ellos dirían, wow, el sutra del cortador de diamantes, la llave para el fin del sufrimiento. No, no solamente por verlo. Ellos tendrían que leer las palabras, ¿verdad? No, no solo por leer las palabras tampoco, porque ahí hay palabras como, ¿cómo llamamos a este sutra? Perfección de la sabiduría. ¿Existe? No. Claro. Entonces lo podemos llamar la perfección de la sabiduría, ¿verdad? Sí, ok. Sigamos adelante. Ok, entonces, ¿qué es esto? Si no existe, ¿por qué no lo titulamos simplemente la perfección de la sabiduría si no existe? ¿Buda?
Yo no pienso en algo y solo aparece Ice ahí. cream sundae. Sunday de helado, pie Let's just think of de something. triple cereza. Yo no puedo solo pensar cosas y que aparezcan. Yo no puedo solo nombrar, Strawberry pie, come. ay, pie triple de Right? cereza, It ven. sounds like that's what Buddha's saying. Pero si suena como si eso fuera lo que el Buda está diciendo. Llámalo Prajna Paramita y eso es lo que va a ser para ti. Ok, pongamos la próxima película de Netflix y llamémosla Prajna Paramita y disfrutémosla. Técnicamente es verdad, ¿no? No tenemos control sobre nuestras semillas floreciendo. Lo mejor que podemos hacer es tratar de tener control sobre si creemos que lo que parecen ser semillas floreciendo son de hecho o no. Y eso es bastante difícil, pero aquí hay una pista. Entonces, más tarde, pero no en esta clase, sino en el comentario de Kamala Shila en esas clases, vamos a pasar tiempo intentando clarificar qué es o quién es que de hecho escribió el Sutra del Cortador de Diamantes. La conclusión va a ser, quien sea que lo esté escuchando en el momento que lo esté escuchando, lo está escribiendo a medida que lo lee, a medida que lees un libro. Nuestras semillas están escribiendo ese libro. Estamos tan seguros de que hay palabras en la página que sigue, pero técnicamente no las hay hasta que nosotros llegamos ahí y decimos, oh, pero cada vez que abro un libro, sí, porque cada vez que lo abrimos, nuestras semillas floreciendo. Ok, este intercambio, ¿cómo llamamos esta cosa? Este intercambio. ¿Perfección de la sabiduría existe? No. Por eso podemos llamarlo la perfección de la sabiduría y aquí está. Ay, aquí va a estar. Ese intercambio contiene todo el significado del camino medio, de Madhyamika. Hay algo aquí. Recibe un nombre. ¿Está ahí de su propio lado? No. Y esa es la razón por la cual puede obtener el nombre o recibir el nombre que estamos forzados a darle, para que entonces pueda hacer la cosa que está ahí. Nuestras mentes o la ignorancia de nuestra mente insiste que tiene que ser algo que suceda secuencialmente. Primero esto, luego esto, luego esto. Y esa es una de las cosas que necesita soltarse, o sea, que tiene que suavizarse. Esta idea de que algo tiene que estar antes para que nosotros podamos entonces poner nuestras semillas sobre eso. Como que siempre hay algo siempre hay algo que recibe la semilla, pero no puedes decir que está ahí antes o primero. Entonces el camino medio, Madhyamika, es literalmente se está refiriendo a un camino que se camina, que está yendo como al lado del costado de una montaña, en donde, o como por arriba de una montaña, donde cada uno de los lados de ese camino son como un abismo muy marcado. ¿Conoces? No, perdón. Las montañas que yo crecí conociendo son las montañas rocosas en Estados Unidos, la Sierra Nevada en California. Y luego, bueno, esa Sierra Nevada, luego visité las montañas rocosas y la forma de esas montañas, aunque son altas, y gradualmente llegan a una cima. Tuve la buena fortuna de volar a Perú. Estamos en este avión y no estamos tan arriba de las montañas y mirando para abajo se ven como montañas chiquitas. Pero entonces han sido empujadas y sus picos son súper afilados. Como que en Estados Unidos las puntas de la montaña son redondeadas, pero esas en Perú son súper afiladas. Y del avión estás viendo y te imaginas que si quisieras caminar ahí,
parece que no pudieras porque son demasiado angostos, los picos son demasiado angostos. Y esto está hablando de un pico así de afilado, pero que no que está así en diagonal y baja en diagonal, no, está así. Entonces aquí arriba y estás tratando de caminar por este filito y si tú le das un caminito, un pasito al costado, no solamente te tropiezas, no, te caes hasta abajo. Del otro lado te caes hasta abajo. Vas a ser muy cuidadoso caminando en este filo de navaja, este camino de montaña. Eso es lo que el camino medio dice, de lo que habla, ese tipo de peligro, ese tipo de atención necesaria para que no te caigas ni de un lado ni del otro. Y no es usual que pensemos de esa manera. Nosotros decimos, ay, estoy en el camino medio. Vemos las imágenes donde hay un bonito camino con árboles de los costados, donde hay agua de un lado o algo así. No nos da. No nos da una motivación tan fuerte, no nos da una atención tan intensa como lo que en realidad Madhyamika trata de expresarnos. Así que llega esta idea de ta. Estamos cambiando de nuevo al tibetano. Ta. No yuta o meta. Ta. Ta significa extremo. Lo están usando como esta idea del extremo, el extremo peligro. No si caes de un lado o si caes del otro. Estamos hablando de un extremo. Camino medio es caminar esta línea tan fina entre estos dos extremos. El extremo de yuta y el extremo de meta. Yuta significa el extremo de que las cosas existan de la manera que parecen existir. Y meta es el extremo de las cosas no existiendo en absoluto. Y la connotación no es solamente que si estamos agarrándonos de alguno de estos dos extremos, nos vamos a salir del camino. La connotación es que agarrarse de cualquiera de estos dos extremos es equivalente a caerse de un precipicio en una caída libre, que en una vida humana significaría, bueno, ese es el final de esta vida. Pero en esta connotación, el fin de esta vida sería un resultado malo menor. El gran resultado negativo al tener algunos de esos dos extremos suceder sería que caeríamos de nuestra conexión con la verdad. Entonces ellos dicen que no solamente dañamos esta vida, pero que también dañamos la cantidad de esfuerzo de muchas vidas para alcanzar esta verdad. Entonces no es solamente que tengas miedo por tu vida, sino que tengas miedo por perder tu visión correcta. Dices, bueno, pero ni siquiera tengo visión correcta todavía, la estoy tratando de crecer. Bueno, pero tenemos semillas por esta correcta visión, por eso estamos tratando de aprenderlo y por eso estamos en este camino y tal vez llegando a estar cerca. Y esto hace más peligroso el hecho de que podamos permitirnos caer en cualquiera de los dos extremos. Pero es como, bueno, pero estoy teniendo esos dos extremos en mi mente todo el tiempo. Sí, pero la clave es cómo reaccionamos ante la situación una vez que la reconocemos y decimos, estoy en el extremo de culparlos por eso. No voy a caer del precipicio. Estoy como medio yendo hacia un costado, pero me voy a traer otra vez hacia el medio, voy a dejar de culparme y solo voy a ir hacia el opuesto. Versus el otro opuesto, que es como, no, si no existe de esa manera, no existe de ninguna otra manera. Vamos a llegar a eso.
eso nos haría caer del otro lado del precipicio o al otro So, precipicio. means Yu exist. So significa yuta is the existe. existence Yuta of- significa el So extremo de la this means existencia. the belief that Esto everything significa la exists creencia de que just the way todo it existe de la looks. manera en la que nos parece que existe, que se However we ve perceive para it. nosotros que existe, como sea que lo percibamos. Whatever we believe their causes Lo and que sea que conditions, nosotros creemos que whatever, sean sus all causas, of it, condiciones, lo que sea, in it, todo coming from eso it, en sí mismo, viniendo de sí mismo and believing it to be y creyendo que eso es verdad. so, if you went out to the general public in Entonces, si your fueras al neighborhood, público en general en and tu you're standing on vecindario the street corner and the y cars te are going pararas en la by, esquina y and los you otros ask están 50 pasando y entonces people tú in your le neighborhood, preguntas a are those 50 cars going personas en the tu way it barrio, looks to exist? ¿esos autos existen de la manera que se ve que Probably all existen? 50 are going to go, Probablemente los yes. 50 te van a decir, sí, ¿cuál es tu problema? Utah. Utah. I remember a time when I'd never heard Yo of it. recuerdo un momento en el que nunca había escuchado Utah. It's like, anyway. Meta means the Meta doesn't exist. significa que no existe. And that Significa happens extremo de lo que no existe. Y eso we've sucede cuando about escuchamos algo emptiness, acerca de vacuidad, empty nature of something. de la naturaleza vacía de algo, The explanation has been y la incomplete, explicación ha sido have incompleta o misunderstood, la that entendimos we come to the incorrectamente, conclusion that y llegamos a la if conclusión things don't exist the way de que si las cosas no they existen appear to de la me, manera en la que aparecen para mí, if they're just projections si out of solo my son mind, proyecciones que well, then they salen de don't mi exist at all. mente, entonces no And if they existen don't para exist the nada. way I Y think, si no then they don't existen, o exist sea, at si no all. existen de la manera que yo pienso, entonces no An existen de incomplete ninguna and manera. incorrect Eso answer sería incompleto e explanation would incorrecto. take Una us to. explicación But incompleta o still, incorrecta nos podría llevar ahí, pero también un entendimiento just our incorrecto projections de teaching. solo nuestras Because proyecciones cambiando. we still hear the Porque, word no sé, yo sigo escuchando projection, esa palabra and it makes it solo sound like, proyecciones y hace que I'm just you suene and the movie camera. como si yo estoy nada más poniendo una When película, in fact, just cuando en projections. realidad solo When we proyecciones, understand it correctly, cuando entendemos it's like, correctamente, oh, es como, oh, that's real. eso es Projections are real, real. eso es la realidad, las But proyecciones son before lo we get real. to that realization, oh, Pero antes de llegar a esa realización de we que have las this, proyecciones son oh, what about reales, projection? tenemos What? esta cosa de nada más que And the proyecciones. truth says, you really aren't at Y risk ella le to fall off dice, this cliff no because estás a we're riesgo de receiving caerte de este explanations precipicio of porque, emptiness porque estamos and recibiendo behavior. buena explicación We de understand vacuidad the y de connection. comportamiento. Entendemos My main la point conexión entre estas that dos. we do teeter on that cliff Yo creo que sí every time we vamos hear para un lado y it's para el otro nothing del but precipicio cada vez projections que and our escuchamos nada más que mind proyecciones y automatically nuestra mente says, automáticamente tiene then it's como not este, real. oh, And then we entonces no go, es real. no, it is Y real. decimos, no, 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 ups, sí, sí es real. I maintain that that cliff is Yo mantengo que ese more dangerous than precipicio our Dalai es Lama más says. peligroso que lo que And nuestro I'm sagrado not lama dice. contradicting, I'm just No que saying estoy explore it for yourself. contradiciendo a lama, solo estoy diciendo explóralo. The ramification of La if things don't ramificación exist the de way I si las thought, cosas no then existen they de la don't manera exist que at yo all, pensaba, entonces no would existen en mean, and it absoluto, doesn't matter what you sería do. que no importa Just lo like que in a hago, dream. You're como in un a sueño. dream, you're doing stuff Estás en in un your dream. sueño, estás haciendo Maybe you cosas en did tu bad stuff sueño, in tal the vez hiciste dream, cosas and then you malas wake en el up sueño y thinking, luego te I did that levantas bad stuff. pensando, No, ay, it was just a dream. ay, no, 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 fue solo un sueño. Technically, we do make karmic seeds in our dreams, Técnicamente but sí creamos more semillas normally, kármicas en nuestros you sueños, wake up pero si from no the dream and sabes it's like, eso, te despiertas del sueño y dices, ay, no, fiu, no bad thing done, no no, bad no thing hice done nada today. malo.
no, nada malo me pasó. Lo mismo con una película, ¿verdad? Estamos en la película, en el cine, algo malo pasa. ¿Se vuelve muy malo o solo pues, quitas la película? Y se acabó. El estado mental meta tiene como conclusión, bueno, entonces mi comportamiento no importa, la moralidad no importa, nada importa, entonces puedo solo comer chocolate y dormir todo el día, porque nada es real. Así que, ¿qué importa? Muy, muy peligrosa conclusión. No morimos de eso, pero ciertamente podemos crear semillas terribles en nuestra mente al vivir bajo esa idea, que es peor que caer del precipicio y morir, porque es el punto de esta idea, ¿no? De caer, porque estamos haciendo semillas para nacimientos menores y esa es la caída. Cuando estamos agarrándonos de una de estos dos extremos, estas visiones extremas. Tomemos nuestro break. Okay, are we back? Estamos de regreso. Cuando usamos la palabra ta, el extremo, ¿no? El precipicio, se refiere a la verdad de esta declaración. Entonces, el yuta se refiere a la verdad de la declaración que las cosas existen de la manera que se ven, aparecen. Pero aquí está la parte confusa, que no es verdad. Que la verdad no existe. La perspectiva existe en la mayor parte de las mentes de las personas, pero la cosa que esa perspectiva cree no existe en absoluto. La creencia en que las cosas existen de la manera que aparecen es la creencia que las cosas tienen su naturaleza propia, que las cosas son autoexistentes, que se identifican a sí mismas. No existe algo así como una cosa que se autoidentifique. Pero cuando nosotros decimos ta o yuta, es que las cosas existen de la manera en la que aparecen. Estamos sosteniendo que las cosas tienen su naturaleza propia de la manera en la que aparecen ante nosotros como teniendo su naturaleza propia en ellas, desde ellas. Entonces, para distinguir esa verdad que de hecho no existe, de que las cosas existen de la manera en la que aparecen, o de que no existen en absoluto, que tampoco sería verdad, para distinguir o poder distinguir esa verdad, que no es realmente verdad, de la creencia en esa verdad, usamos el término zin. Zin. Zin significa sostener. Tan zin. Ta zin se vuelve tar zin. No sé por qué aparece una R ahí, pero tan zin significa la creencia en esa verdad. Creer en esa verdad. Entonces, aferrarse a la creencia de que las cosas existen de una manera, de la manera en la que aparecen, es diferente de la verdad que esa creencia está sosteniendo. Porque la verdad que está sosteniendo es no existente, pero la creencia sí existe, ¿verdad? Geshe-la dice, es como decir, el cielo es
verde. Podemos decirlo, podemos incluso creerlo, pero no es verdad. En nuestro mundo no es verdad. Pero creer que el cielo es verde podría existir en la mente de alguien y eso no hace que el cielo sea verde porque el cielo no es verde, es azul. Entonces la diferencia entre ta y el tarn sin es la creencia. Entonces, yu ta es la verdad de que las cosas existen en la manera en la que aparecen. Existir. ¿Esa es una verdad? No. Pero es algo a lo que nosotros creemos o que solíamos creer. Tenemos un yu tarn sin, que las cosas existen de la manera en la que aparecen. Sostenemos ese extremo, tenemos una creencia sobre ese extremo que las cosas existen. ¿Cómo podríamos saber? Si el jefe nos está gritando y nos estamos sintiendo incómodos y estamos sosteniendo, creyendo que esta incomodidad está viniendo de ese jefe que me está gritando, no me gusta esta incomodidad, debería gritar de regreso, debería salir corriendo, debería llorar, debería gritar, lo que sea que creamos que es la solución. Entonces, si estamos pensando así, estamos en Yutansin, estamos en la creencia de que ese jefe desagradable gritándome está causando mi disconfort en este momento. El jefe molesto que me está gritando está causando el disconfort ahora. ¿Es verdad? ¿Esa verdad es verdad? No. ¿Está sucediendo? Sí. ¿Está sucediendo de la manera que yo creo? No. ¿Creo que está sucediendo de la manera en la que yo lo experimento? Sí. U-turn-sin. Entonces, la manera que nosotros sabemos es a través de cómo reaccionamos. Yo lo llamo el factor de culpar. Cuando yo me encuentro a mí misma culpando esa taza de té por darme placer, yo estoy en U-turn-sin. Todo el día, de hecho. U-turn-sin. El jefe que grita y está causando mi disconfort. ¿Existe? No. Estoy teniendo la experiencia de jefe que grita que me causa disconfort. Estoy teniendo la experiencia. Pero lo que creo que me está causando esta experiencia no es el que está ahí. Mi U-turn sin está seguro de que sí está ahí. Yo estoy creyendo en algo que no existe. ¿Ves? Es resbaladizo. Porque no significa que yo estoy creyendo en algo que no está ahí en absoluto. Yo estoy creyendo en algo que es, de hecho, imposible. Metansin es también sostener una creencia en la verdad de algo que no existe. Entonces el meta, si te acuerdas, es si las cosas no existen de la manera en la que yo pienso que existen, que yo las experimento como existen, entonces debe ser que no existen en absoluto y en ese caso no importa lo que hago. Y la verdad de esa declaración
de que no existen en absoluto, no es verdad. No es verdad que el jefe que grita y está enojado no existe en absoluto. El extremo de meta también esta es una cosa que se sostiene incorrectamente como verdad, que no existe, pero la creencia en esto como existente sí existe y nos influencia teóricamente a que no nos importa, a que no nos importe nuestra reacción a este jefe enojado que es solo como un destello de mi imaginación. No importa lo que haga, yo puedo decir, yo podría renunciar en ese momento y seguir esperando mi cheque, porque en realidad nada se relaciona con nada. Ese maestro me dijo que nada se relaciona con nada, entonces nada importa. Es absurdo, nadie va a llegar a esa conclusión. Hay algo en este precipicio que es más sutil, que es necesariamente más sutil. Con Metarnsin es un poco más difícil cacharnos, llegar a ese precipicio, porque la manera en la que lo acabo de describir sonó súper absurdo. Pero cuando yo lo describo como esa reacción a la idea de que esto no es nada más que proyecciones, y entonces pienso, el jefe enojado no es realmente real, tal vez todavía elijamos una reacción diferente a este jefe enojado que no es real. Pero nuestra conclusión de que no son reales nos lleva a un marco mental incorrecto cuando sembramos estas semillas con el jefe enojado. Porque ahora es como que estamos interactuando con cosas imaginarias. Y esas no son semillas sanas de sembrar. Solo un hilo de mi imaginación. Si esa idea te lleva a ser más amable, más compasivo, entonces sería útil. Pero si esa idea solo es una cosa de mi imaginación, te lleva a ser como irrespetuoso y que no te importe, descuidada, entonces nuestro Metarnsin ha tomado control y estamos actuando desde esta creencia incorrecta, que si algo no es verdad, entonces no existe en absoluto. Entonces, ambos, Yutansin y Metansin, son las creencias en estos dos extremos, como ser cosas que existen cuando ninguna de las dos es verdad. Ninguna de las dos es algo que existe. El camino medio es quedarse en este camino que está justo en medio de las dos. Las cosas no existen como se ve, pero no es que no existen en absoluto. Y luego encontrar es que la ramificación de que si no existen de la manera en que parecen y no existe, y no es que no existan en absoluto, entonces, ¿qué es? ¿Qué significa que está viniendo de mí? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo obtengo lo que yo quiero? Si ambos lados no son verdad. ¿Cómo me quedo en el medio? ¿Cuál es el medio? Hay cosas que necesitamos saber sobre cómo nos podemos quedar en el camino medio. Uno de los temas de considerar es takpa.
Es la misma palabra, ta, Ta extremo. means Ta the extreme of significa thinking things are el permanent. extremo de pensar que las cosas son permanentes. I don't think we're going to go to the opposite of that. Creo No, que let's just use that one. vamos a ir al Ta opuesto. means Ok, the usemos extreme esto. of thinking things are permanent. Ta significa el extremo de We've pensar done que las cosas classes son before permanentes. Ta- that hemos hecho clases, hemos about tenido clases antes que changing hablan and not unchanging, de cambiar the difference y de no between cambiante something y de la that's diferencia existing that's entre algo que es una cosa que existe, que and es an eterna, existing thing that's y una cosa que existe, que thing es that permanent permanente, and eternal are y que different permanente y ideas. eterno son You ideas can have diferentes. something that's Puedes changing tener algo que and está eternal, cambiando, que es cambiante y que es but not eterno, permanent because pero it's no changing. permanente porque está cambiando. Mm. So Geshe-la's example was, El ejemplo de Geshe-la fue, haven't we had experiences no where hemos there's tenido experiencias someone donde that we know or work alguien with que and we just don't conocemos o like con them? quien trabajamos no nos cae You bien, just no didn't nos met them. gusta, del momento en que los You just didn't conoces, like them. no And te then, gustan. I don't know, time went on and Y luego pasa el tiempo it seemed that y they were pareciera changing. que están And cambiando. now you find, I Y can't ahora imagine I encuentras didn't like that como, person. ay, me cuesta Maybe I imaginar lost que en algún momento no me gustaba esa friends. persona porque nos llevamos súper bien That ahora, somos person amigos. Esa must have persona changed. debe haber cambiado, ¿verdad? They were icky before, and now Antes eran mala I onda like them. y ahora me gustan. They changed. Ellos cambiaron. Mm. But what really changed, right? We Pero all ¿qué es lo que know. realmente cambió? Todos What really sabemos cuál es changed? la conclusión. ¿Qué es lo que realmente cambió? Projections Nuestras shifted. What proyecciones makes a cambiaron. projection? ¿Qué es lo que hacen nuestras Our proyecciones? previously planted karmic seeds. Nuestras semillas sembradas So the previamente. seeds were ripening them as Las semillas estaban floreciéndolos como unos idiotas. now ripening. Las semillas ahora them están as friends. floreciéndolos como amigos. Did they change? ¿Cambiaron? Right? We should Ellos ask cambiaron. what they are we talking about? Debemos preguntar de qué ellos estamos hablando. If we want to get rid of the jerks Si in our queremos life, deshacernos de what los should we do? idiotas en nuestra vida, Move ¿qué away? deberíamos hacer? Get them out? ¿Mudarnos lejos? ¿Transferirlos? No, we stop collecting No. the causes Dejamos de recolectar las for those causas lousy projections. para que estas proyecciones malas estén en nuestra vida. We shift our karma by doing the Cambiamos opposite nuestro towards others. karma al hacer lo opuesto I say, hacia "No, otras no, no." personas. Decimos, claro, pero si yo no soy un idiota con los demás. Well, you know, ¿Cómo? have you asked everybody? ¿Le has preguntado a todas Is las there personas? any place, ¿Hay algún lugar you know, en el que tal somebody vez will kind of alguien push tenga un back poquito de to your interaction with them? resistencia a las interacciones que ustedes Or tienen? even at the Incluso en el gym, lavarrotes you o go en el for everybody gimnasio, donde sea que vayas, bunches donde of sea que people. tengas We can't gente a tu help alrededor. No podemos interfere with evitar somebody in what they interferir do. con Isn't alguien that what y con lo que están causes them as haciendo. jerk for ¿Y no them? es eso lo que Have califica, lo que te califica como un idiota para ellos? Ese idiota justo se pasó enfrente de mí. We didn't do it on purpose. No lo hicimos a propósito, no sembramos las semillas de esa manera. How many times do we Pero ¿cuántas say veces or do nosotros that? Wait a minute. decimos, ese idiota hizo Ripening eso? and planting new Espera, seeds. espera, eso es lo mismo que sembrar, florecer y sembrar nuevas semillas de, ahí hay un idiota. Así que si de verdad queremos cambiar las personas a nuestro alrededor, On ourselves, not on them. trabajamos en nosotros, no en But ellos. again, often even when we,
Pero de nuevo, muy seguido, incluso y especialmente cuando entendemos sobre semillas, decimos, no, no, ahora ya sé exactamente cómo esa persona se tiene que manejar diferente. ¿No hacemos eso? Es una fase por la que pasamos. Déjame decirte cuál es la semilla kármica que tú tienes que cambiar, cuando en realidad deberíamos pararnos enfrente del espejo y decirnos eso, o decirle eso al espejo. Si esperamos por el idiota que cambie de su propio lado, vamos a esperar por toda la eternidad. Y esa es la implicación de sostener, de agarrarnos del yuta o de sostener yuta, creer que las cosas existen como parecen existir. La implicación es que entonces siempre van a ser de la manera en la que aparecen. Siempre van a ser así. Agrega este componente del takta, de la permanencia. Si las cosas vienen de su propio lado, significa que existen independientemente de cualquier otro factor. Y más importante, existen independientemente del que está experimentándolas, de la manera en que las experimenta. Y cuando lo digo de esa manera, asumiendo que todos ustedes tienen un auto, ¿verdad? Si no, usa tu computadora. Tu auto existe independientemente de tu experiencia de tu auto. ¿Está tu auto en el estacionamiento ahora mismo? Yo creo que sí. La última vez que miré estaba ahí. Así que espero que esté ahí. Estoy sosteniendo esta visión de que esa cosa, mi auto, tiene una existencia independiente de mí. Pero cuando lo decimos de esta manera es absurdo, ¿no? Mi auto existe independientemente de ser mi auto. Claro, el perro de la esquina no sabe que este es mi auto, pero le hace pipí a las llantas de todas formas. No es mi auto independiente de mi experiencia de mi auto. Eso significa que no está ahí hasta que estoy ahí experimentándolo, ¿verdad? No, porque yo pensando en mi auto es una manera de estar experimentando. Tengo un Dunchi, mi auto ahí en la puerta porque ahí estaba, la última vez que lo vi hace una hora. Todo eso dentro de una cosa floreciendo. ¿Y por qué voy hacia este lugar? Si algo existe independientemente del experimentador de esa cosa, eso lo haría permanente. Si de su propio lado significara que no está influenciado de ningún otro factor, si no está influenciado de ningún otro factor, entonces no puede cambiar, porque cambiar significa algo que ha actuado para que cambie o ha actuado en algo más para que cambie. Y de cualquiera de las dos formas tiene que haber una interacción entre las dos cosas. Y si algo cambia, significa que no puede existir independientemente de cualquier otro factor. Tengo que admitir que yo recuerdo cuando escuché esto por la vez número no sé cuánto, seguía haciendo algo que yo decía, entiendo las palabras, escucho las palabras, las entiendo, pero no entiendo el significado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo puede no cambiar.
Porque los autos cambian, ¿verdad? Eso es lo que significa ser un auto autoexistente, es que cambian. Pero eso es imposible. Esas dos cosas, siendo verdad, es imposible. Y ahora, muchos años de contemplación más tarde, de explicar, de compartir, de explicar, de hablar, de reflexionarlo, me digo, ¿cómo puedo haberme perdido de entender eso tanto tiempo? Pero la razón por la cual estoy trayendo esto es porque veo caras que dicen así que, ¿de qué está hablando? No lo entiendo, pero no te sientas mal. Deja que entre, deja que percole, haz tu tarea, haz tu quiz, piensa en eso. Toma muchas clases, una y otra vez, y déjalo percolar. No sientas que tienes que entenderlo perfectamente en el curso número 6. Muy bien. Vamos un poco más profundo en eso. Si hay algo que podría existir para ti, independiente de tu proyección de eso, entonces esa cosa no puede cambiar. En nuestra experiencia, las cosas, las personas cambian todo el tiempo. Sí, entonces no pueden estar existiendo independientes de nuestra proyección de estas. No pueden. Y de todas formas es como, pero marca estas palabras y cocínalo. Si la manera en la que yo percibo a alguien no depende de la manera en la que yo los percibo, entonces la manera en que los perciba yo en el futuro va a tener que ser la misma de la manera que los percibí antes. No es consistente con la experiencia. Decimos, pero sí, así es la experiencia. La gente cambia todo el tiempo y ellos existen en ellos mismos, desde ellos mismos. Y es como, esas dos ideas o entendimientos son opuestos, son declaraciones opuestas y no las puedes tener sucediendo al mismo tiempo. Estamos tratando de hacer este caso, comprobar este caso, de que las cosas parecen estar ahí afuera de la manera en la que se ven, pero no puede ser. Y no significa que no estén allá afuera en absoluto. No es que aunque las cosas estén vacías, entonces existen. Y tampoco, déjenme explicar eso otra vez. Es porque las cosas tienen vacuidad o están vacías de su propia naturaleza en ellas y desde ellas, que entonces pueden existir y sí existen de la manera en la que yo estoy forzada a experimentarlas por el resultado de mis propias semillas mentales. Es un poco complejo, pero es necesario delinear y alinear y estructurar todas las piezas. ¿De dónde vienen las semillas mentales? De mi comportamiento. Entonces deberíamos agregar a todo esto, porque las cosas están vacías de su propia naturaleza, entonces pueden y de hecho existen como proyecciones forzadas como resultados por las causas de mi comportamiento pasado. ¿Qué significa? Que mi comportamiento presente crea las causas para resultados futuros que van a ser las proyecciones forzadas en mí para verme a mí y al mundo de la manera en las que los veo. Y ese es el regalo del camino medio. Es entender que mi comportamiento
de este momento es el lugar en el que yo creo mi futuro y el futuro de todas las personas o de todos a quienes yo puedo experimentar en mi mundo. Se supone que sea algo que te empodere y no que te abrume. Esa es la intención, que te empodere. Así que si queremos ser felices porque las cosas tienen vacuidad o están vacías, entonces por eso los resultados de nuestro comportamiento pasado, por eso entonces nosotros queremos llevar a cabo comportamientos que van a crear las semillas mentales que van a forzar las proyecciones de yo feliz. Mundo placentero, yo feliz. ¿Cuáles son los comportamientos? Los llamamos moralidad. Evitar lastimar a otros. Ser bondadosos. Haciendo ambos con el deseo de alcanzar la iluminación absoluta por el bien de todos los demás. Tener eso en mente mientras evitamos dañar y mientras ayudamos a los demás. Moralidad en budismo no es porque el Buda lo dijo. Ni siquiera es que lo hacemos porque es lo correcto. Tampoco es eso. Es porque ahí es donde las causas para la felicidad se hacen. Todos quieren felicidad. Nadie quiere sufrir. ¿Cómo creamos felicidad? Con moralidad. ¿Cómo frenamos el sufrimiento? Evitando la inmoralidad, la moralidad incorrecta. Entonces, cuando entendemos, queremos ser morales, queremos tener votos y mantenerlos, queremos cumplir con el comportamiento que el voto dice cuando tomamos votos o cuando tenemos votos. Pero para llegar ahí, para lograr eso, este sentimiento profundo de corazón que dice lo entiendo, necesitamos deshacernos de nuestro U-turn sin y nuestro me-turn sin. Porque esas dos creencias en cosas que ni siquiera existen son lo que nos está manteniendo en este estado mental de me debería de comer esa última galletita. O ahí va el jefe otra vez, culpándome otra vez. Debería gritarlo de regreso. ¿Cómo nos deshacemos entonces de U-turn sin y de me-turn sin? ¿Cómo nos deshacemos de esta creencia de los dos extremos? Jetson Kappa habla de esto. Habla sobre esto en los 3 caminos principales. Algunos estudiamos esto juntos, ¿se acuerdan? Hace mucho. Él dice, la creencia. U-turn sin. Utah es que las cosas existen de la manera en la que parecen y que aparecen. Superar eso. Para superar eso necesitamos entender la originación dependiente. Eso es lo que esta frase significa. Nangwe Yuta. Me falta una palabra acá. Nangwe Yuta Sel. Lo que brilla, una luz o lo que ilumina. Lo que hace, lo que ilumina deshacerse de esta creencia es Nangwe. Nangwe es entender la originación dependiente. Entender cómo funcionan las proyecciones. Estamos creciendo este entendimiento a medida que estudiamos, especialmente el Chichedrak. Llegamos a entenderlo perfectamente cuando lo experimentamos directamente en Chuchok,
supreme, what is it? Can't remember. The supreme, En, the supreme of our en la parte suprema de nuestro samsara. La parte suprema o más elevada de nuestro samsara es ver cómo las semillas salen y crean la imagen de esta absoluta creación de esta o idealización de este cacharro en la estufa, y entonces te das cuenta de que nunca hubo un cacharro en la estufa, sino esta semilla mental idealizada, mi semilla floreciendo, cacharro en la estufa. Eso es experimentar la realidad engañosa de manera correcta por primera vez. Eso elimina nuestra creencia de que las cosas existen de la manera en la que aparecen, porque no puedes ver que no hay un cacharro en la estufa, una olla en la estufa, y si no, imagen mental, olla en la estufa, haciendo la olla en la estufa muy real y equivocándonos creyendo que existe una olla en la estufa desde su propio lado. No, tu mente hizo, tú hiciste esta olla en la estufa, tú ya no puedes jamás creer, aunque ya no vuelvas a verla, aunque no llegues a ver la vacuidad directamente, pero esa experiencia directa hace que nunca más puedas creer que las cosas existen de la manera en la que aparecen. Porque tú mismo lo experimentaste directamente que no son así. El poder de esta experiencia directa nos dice, es tanta bondad que si tú de ahí te vas a meditar y tienes una experiencia meditando, entonces tu mente te va a empujar o te va a llevar a ver la vacuidad directamente. Tompa. Tompa significa la vacuidad que experimentamos. Tompe es el estar experimentando eso, la experiencia de eso. Experimentar la vacuidad directamente es diferente de la vacuidad que estamos experimentando. Estamos teniendo las semillas floreciendo de realidad insuperable y nada más que. Y llegamos ahí a través de tener las semillas floreciendo de, oh por Dios, son semillas floreciendo. Y el tompa es, y nada nunca jamás ha existido de ninguna otra manera que no sea esta. Nunca ha habido una cosa autoexistente o un yo autoexistente, ni yo ni nada, jamás. Todo eso te va a dirigir a la percepción directa. Cuando llegamos a entender que cómo nuestra mente está haciendo proyecciones constantemente, cuando lleguemos a entender eso, entonces vamos a saber que esas cosas que parece que están en ellas, desde ellas, no pueden existir de esa manera. Tú sabes que realmente son tus propias imágenes mentales, perfectas idealizaciones de cosas, momento, momento, momento. Técnicamente 65 por instante. Entonces jamás puedes creer que las cosas que se ven como que están viniendo de su propio lado realmente están viniendo de su propio lado. O sea, tienes la percepción, la experiencia directa y entonces pierdes esa creencia. Entonces, como cuando la habitación está oscura y prendes una luz, la oscuridad se disipa. Ver cosas como tus semillas floreciendo, de esa experiencia directa de que nada existe de ninguna otra manera que esa. Eso ilumina el cuarto oscuro de nuestra ignorancia mental, que cree en cosas que existen
en sí mismas. Cuando esa luz se prende, ya no tienes oscuridad en tu mente. Seguimos teniendo semillas, vamos a seguir viendo cosas de esa manera, pero con la luz prendida, entonces ya no hay creencia de esto. Ya no hay más un creer en esto. Entender la vacuidad de las cosas correctamente elimina el entendimiento incorrecto de que nada importa. Revela cómo es que las cosas sí existen. La vacuidad de algo revela que su existencia es a través de proyecciones. Los 3 caminos principales, había un verso en el que Jesús Kappa dice, está describiendo cómo es que la vacuidad y la originación dependientes son verdad. Y dice, en adición a esto, la experiencia previene el extremo y la vacuidad de la no existencia. Y si ves cómo la vacuidad muestra la causa y efecto, entonces jamás vas a ser llevado a ninguno de los 2 extremos de los 2 precipicios. Parece, o sea, suena como que estuviera al revés. Suena como que saber que algo tiene vacuidad debería revelar su verdadera apariencia, o su verdadero aparecer, su verdadero surgimiento, y que ver la originación dependiente debería de revelar cómo es que no es no existente. Y sin embargo es de la manera contraria. Otra vez, es una de esas cosas que toma tiempo cocinar y un día vas a estar leyendo y vas a decir, y vas a entender perfectamente qué es lo que él estaba intentando decir. Es uno de esos versos hermosos. Cuando sabemos que la verdadera naturaleza de cualquier cosa, de cualquier persona, está vacía, en blanco, sabemos que la naturaleza que aparece es única para mis semillas floreciendo. Entonces las entendemos y entendemos como mi comportamiento es la pieza crítica para poder hacer a quién y cómo lo voy a experimentar en el futuro. Toma estos 2 entendimientos para toma que estos 2 entendimientos crezcan en la percepción directa de estos 2 entendimientos para que nos puedan poner en el camino para que jamás vayamos a recrear la percepción incorrecta. Podemos caminar en ese camino, podemos trabajar intelectualmente y creciendo nuestro entendimiento y ya estar eligiendo nuestros comportamientos de acuerdo a los lineamientos que nos dan. Y una vez que esa bondad florece como nuestra percepción directa de estas dos verdades, vamos a darnos cuenta que los lineamientos que hemos estado siguiendo no son nada más lineamientos, sino que ellos mismos son verdades, son mapas a la budeidad. Y nuestra habilidad de usarlos como lineamientos para nuestro comportamiento van mucho más profundos. Una vez que están manejándonos por dentro, en lugar de la autoridad nos dijo que lo hagamos, porque en algún nivel vamos a tener una resistencia si los estamos haciendo solo porque alguien nos dijo que lo hiciéramos. Geshe-la habló de un acto de verdad. No sé por qué surgió en este momento. No estoy segura. Pero él dice, podemos hacer esta cosa llamada acto de verdad. Y lo aprendemos más adelante, si no es que si no lo hemos aprendido todavía. Entonces, cuando hacemos un acto de verdad,
lo que haces es crear una declaración. Haces una declaración. Si es verdad que esto, esto y esto, y tienes que establecer algo que tú sabes que es verdad. Algo de tu comportamiento, algo que realmente tú sabes, conoces. Y si esto es verdad, bla, 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 entonces que esto y esto suceda. Estás tratando de que algo suceda. Este acto de verdad es hablarle a tu conciencia de refrigerador en forma de universo completo. Si esto es verdad, entonces que mis semillas florezcan como el ejemplo que Geshe-la dio fue Trishan Rinpoche estaba escribiendo la plegaria a la larga vida de Ken Rinpoche y al final, perdón, de Ken Rinpoche, y al final Trishan Rinpoche dice, si lo que dije de Ken Rinpoche es verdad, entonces que tú, Ken Rinpoche, vivas para siempre. Y lo que dice es, si el hecho de la originación dependiente y el hecho de la vacuidad son perfectamente compatibles, entonces tú no deberás morir jamás. El acto de verdad de Trishan Rinpoche fue eso. Eso nos dice cómo hacer un acto de bondad. Pero cuando te paras a pensar en esto, se vuelve muy confuso. Porque Trishan Rinpoche pareció que murió. Ken Rinpoche seguía vivo cuando Trishan Rinpoche aparentemente murió. Ken Rinpoche estaba vivo cuando Geshe Michael dio este ejemplo. Desde ese momento que Rinpoche ha pasado, pareciera que murió y su reencarnación tiene como 15, 16 años ahora. Entonces, ¿murió o no murió? ¿Y cuál es la experiencia de Trishan Rinpoche con su acto de verdad? Es su acto de verdad. Yo no sé, tal vez ellos dos están pasándola bien en el paraíso de Buda. Y Trishan Rinpoche está diciendo, mi acto de verdad lo logró. Entonces, ¿de quién es el acto de verdad? ¿De quién es el acto de verdad que puede lograr cosas para nosotros? Solo el nuestro. Última cosa. Hay esta cosa llamada los 4 grandes hechos o grandiosos hechos. Los estudiamos una y otra vez. Aquí los tenemos en tibetano. Los 4 hechos grandiosos. 2 no existen y 2 existen. Y se dice así. Ran, Shin, Gime, Kian, pero, Den y Mepa Mayin. Es la primera verdad. Yu, Tan, Sam, Du, Yu, Kian. Creo que este Yu no va, perdón. Tan y Sam, Du, Yu, Kian, pero, Ran, Shin, Yu, Pa, Mayin. Los dos sí existen. Ran, Shin, Gime significa nada existe naturalmente. Rangshin significa naturalmente. Nada existe naturalmente. O sea, nada existe de su propio lado, en sí mismo, de sí mismo, con naturaleza propia, autoexistentemente. De la manera que pareciera existir, que se ve existir para una mente ignorante.
Rang exists Shingime. naturally. Nada existe But naturalmente. kyang, Pero, Kyang, neni meipamayin, Deni Mepamayin, it's not that nothing exists at all. no es que nada existe en absoluto. Nothing exists. Nada existe Nothing naturalmente. exists in it from it. Lo voy a decir de otra manera. Nada But it's existe en sí not mismo de sí that nothing mismo, pero exists at no all. es que nada Do exista you en hear the absoluto. don't exist? Escucha los dos, no They existe, don't no exist from existe. their Las own cosas side, no existen de and su they propio don't lado not exist at all. y no existen en absoluto. The first two facts, Los truths, primeros dos hechos, las primeras dos verdades, unchanging truth. verdades no cambiantes. The second two, Las segundas Tanya dos, Samdoyu, Tanya Samdoyu, means significa things exist in las name cosas only. existen solo en nombre. Kyam, but Kyang, Rangshin pero Yu Meipayin, Rangshin same Yopamayin y naturally. Rangshin, mismo Rangshin, naturalmente, It's not pero that everything no exists es que todo existe naturalmente. things do exist Las cosas in sí name only. existen solo en nombre, Exists in name todo only, existe solo en nombre, but it's not that things pero exist no es que las naturally cosas in them from them. existen naturalmente en ellos, So the de first ellas. two are saying Así que las dos primeras están diciendo, nothing exists the way nada we hold them existe to de la exist. manera que nosotros pensamos o que sostenemos en ellos y de ellos, pero no significa que nada existe en absoluto. Dos, no. It is true Pero that es every verdad any existing que thing todo y exists cada by cosa que way of existe, projection. existe a través de Whose proyecciones. projection? ¿Proyecciones de quién? The one who's experiencing it. ¿De quién las está experimentando? There's three spheres going on. Hay tres esferas sucediendo en todo momento. Subject, me. Object, you. Sujeto, yo, Interaction objeto, between. tú, interacción entre. My projection Mi proyección of you and me interacting. de ti y de mí Your interactuando. projection of you Tu and me proyección de interacting. tú, mí interactuando. I don't exist in me Yo through me. no existo You en don't mí exist desde mí. in you Tú from me. no existes The en ti interaction desde between ti. us doesn't exist. Y la interacción entre ambos no existe en sí misma, de sí misma. But it's not Pero no that me significa and you don't exist at que all. yo y tú no existimos en absoluto. Me exists Yo part of the existo, projection. You parte de la exist, part of the proyección. Tú projection. existes, parte de la Interaction between proyección. us, part of the Interacción projection. entre ambos, parte de la proyección. Unique to me. Unique Única a to me, mí, unique to me, unique to me. única a mí, única a mí, única para mí, And that solo para makes mí. everything Y I eso experience hace exist todo lo que yo the way that I experimento experience them. existiendo de la manera en que yo lo experimento. They Existe la manera en que lo independent of experimento, that. pero no es que existe independiente de eso. The two do exist. Los dos sí Do exist as existen. projections. Existen como And proyecciones so they really exist. y entonces de veras existen. They don't exist in the way they No appear. existen de la manera en la que parecen existir o aparecen, pero no Do significa, exist as pero my no es projection. que no existen en absoluto. And they Existen are como mis existing proyecciones y without son their own nature. existentes 'Cause they sin can't have a naturaleza own propia, nature and porque be no my pueden tener projection, una naturaleza right? propia y ser mi proyección, ¿verdad? Being able to hold those two Ser no's and capaz two de do's sostener estos dos is walking nos the y middle estos way. dos sís es caminar el camino medio. It will keep us off both of those Nos va a mantener over the cliff. lejos de o Things evitando that estos so dos exist the way precipicios they de que las seem, cosas existen como parecen existir and it'll keep us off the cliff of y nos va a mantener lejos del just my precipicio de si son projection solo mi and proyección, entonces fantasy solo son doesn't creadas matter what I do. y la fantasía, entonces no importa qué haga. None exist naturally.
No existen naturalmente, pero sí existen como mi proyección. And they don't exist any other way than that, but they No are existen de what ninguna exists. manera, de ninguna otra manera que esa, pero no es que no existan en Middle way. absoluto. ¿Ok? Camino medio. Well done. Clase 9. Okay. Bien hecho. Cocínalo, Truly. de verdad. So remember that person we wanted Recuerda a esa to help. persona que quería ser capaz de ayudar. We've learned fun stuff that we Aprendimos use to help them. cosas muy divertidas que vamos a usar para ayudar a los demás de esta manera que es profunda y definitiva algún día. Y eso es una gran, gran bondad. We will change them Vamos a cambiarlos al cambiar how we nosotros, interact with them, al cambiar cómo interactuamos con which ellos. is what will change us, ¿Qué es lo que nos va a which cambiar? will change them. ¿Qué es lo que los va a cambiar a ellos? Y no hay ninguna otra manera de hacerlo. And so be happy with yourself. Así que siéntete feliz contigo. The effort, the struggle is a great good El thing. esfuerzo, la Think of lucha this goodness es una as a gran beautiful cosa y wand piensa en that esta you bondad can como una hold in your hermosa hand. gema preciosa que puedes sostener en tus manos. Recall your own precious holy guide. See how happy Vuelve they a are. pensar en tu guía precioso, sagrado, ve qué tan feliz está contigo. Feel your gratitude to them, your reliance. Siente tu gratitud hacia ellos, tu dependencia en ellos. Ask them to please stay close. Pídeles que por to favor se continue queden to guide cerca, you, que inspire te you, siga guiando, inspirándote, ayudándote. and then offer them this gemstone of goodness. Ofréceles esta gema preciosa de bondad. See them accept it and bless it. Velos aceptarla, And bendecirla then carry it with them right back into y your llevarla heart. con ellos de regreso a tu corazón. See them there, feel them there. Velos ahí, siéntelos ahí. Their love, their compassion, their Su wisdom. amor, su compasión y sabiduría. It feels so good. We Se want to siente keep it tan bien forever. que queremos quedárnoslo And so para we siempre. know to share it Por eso sabemos que debemos by the power of the compartirlo. goodness that Por we el just poder de did. la bondad May que all acabamos de things hacer, que complete todos with los seres merit and completen la wisdom, colección de mérito y and thus sabiduría gain y the por two ende ganen los qualities dos that cuerpos merit and insuperables, wisdom make. definitivos que la Use sabiduría y those el 2 mérito hacen. exhales to share Usa this esas goodness 3 with everyone exhalaciones you largas love, para compartir la bondad con esa persona, to share it with everyone you love, para compartir con todos a quienes amas, to share it with every being you've ever para seen. compartir con cada ser que jamás has visto o has See them all escuchado filled with cerca. wisdom, Velos a filled todos with love and llenos de kindness, sabiduría, llenos de amor and may it compasivo, be so. y que así sea. Okay. Thank you everyone for the opportunity. Thank you for doing Muchas your gracias a homework. todos por la oportunidad, gracias por hacer sus tareas. And I'll see you Sunday. Nos vemos el We'll domingo do our assignments for y vamos a review repartir class. para la clase de repaso, a ver a quién le If you toca, want así que por favor ven el domingo si quieres que te toquen unas preguntas. Bye. Thank you. I love you. Muchas gracias, Thank you, dear Lavanya. los amo.